Continuando con el tema de análisis de estructuras, método de los nodos, te voy a explicar cómo resolver una armadura de tijeras para techo, como la que se muestra en la figura. Trabajaremos el problema 6.19 de estática de Beer and Johnston, novena edición. Y como todos nuestros videos, te lo explicaré de una forma fácil, paso a paso. Empecemos. En la armadura de tijeras para techo que se muestra en la figura, determine la fuerza en cada uno de los elementos localizados a la izquierda del elemento FG. Además, establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Recordemos que el método de los nodos es fundamental para analizar todos los elementos de una estructura o de una armadura. Entonces, el primer paso es realizar el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa para determinar las reacciones en los apoyos. En L observamos patitas, entonces estará restringida solo en la dirección vertical. Vamos a llamarla L, la reacción L. En A tenemos dos reacciones, una vertical y una horizontal, pero observemos que las cargas todas son verticales, no hay ninguna horizontal, por lo tanto esa horizontal será 0. Nos quedará simplemente la reacción vertical. De videos anteriores analizábamos eso. A continuación vamos a establecer sumatoria de momentos en L para obtener la reacción A, o lo pueden hacer también en A para obtener la reacción L. Como tip se recomienda realizar un análisis antes de empezar los cálculos, ya que en estos ejercicios el tiempo es valioso. Debemos mirar qué nos preguntan. En este ejercicio nos solicitan solo las fuerzas de la parte izquierda, por lo tanto no necesitamos la reacción L, así que realizaré sumatoria de momentos en L. Como debe estar en equilibrio, igualamos a 0 y asumimos una dirección. Normalmente la dirección antihoraria será positiva. Recordemos que un momento es igual a la fuerza por la distancia. Empezamos en orden, vamos a mirar de derecha a izquierda. Tenemos la fuerza de 1 kilonewtons aplicada a una distancia de ¿cuánto? Recordemos la distancia perpendicular al brazo. Entonces, esta distancia que es 2, 4, 6 sería 1 por 6, y si solo tuviésemos esa fuerza, ¿cómo gira? Nuestro eje está en L, entonces si solo tuviésemos esta fuerza, tiende que esto gire así de forma antihoraria, por lo que será positiva. Luego tenemos la fuerza de 2, también hace que gire de forma antihoraria positivo por la distancia 2, 4, 6, 8. Entonces 2 por 8. Luego otra fuerza de 2 y la distancia 10. Luego una fuerza de 1 kilonewtons y la distancia 2, 4, 6, 8, 10, 12. Luego la reacción en A. Observen que si yo solo tengo esta fuerza, hace que esto gire en forma horaria, por lo tanto será negativo. Y la distancia, entonces la distancia perpendicular será toda esta, que serían 12. Eso es igual a 0, observamos que nos queda una sola incógnita A. Despejando obtenemos 4.5 kilonewtons. Simplemente hice estas operaciones, pasé A al lado derecho, queda positivo, y el 12 lo pasé a dividir. Ya tenemos la reacción que necesitamos. Ahora vamos a empezar a analizar cada uno de los nodos. Entonces aquí vamos a analizar el nodo que menos incógnitas tenga. Entonces si observamos en A, vamos a tener dos incógnitas. La reacción de AC y AB. Entonces empezamos con el nodo A. Siempre recomiendo también, antes de realizar los cálculos, analizar cuál nodo es más fácil. Normalmente casi siempre se inicia con el nodo donde están las reacciones que calculamos. Sacamos el nodo A y vamos a dibujar todas las fuerzas que ingresan a él. Entonces hay una fuerza de 1 kilonewtons. Además de eso tenemos la reacción en A que acabamos de obtener. Luego tenemos la fuerza de AB y la fuerza de AC. Como yo no conozco si están a tensión o a compresión y debo realizar los cálculos de manera rápida, voy a asumir que están a compresión. ¿Qué quiere decir eso? Que me están empujando al nodo. Tenemos un par de fuerzas con ángulos, entonces vamos a determinar primero la geometría. Para determinar el ángulo AB, vamos a llamarlo alfa y vamos a utilizar el triángulo amarillo que dibujé. Yo sé que la tangente de alfa es el cateto opuesto, que en este caso mide la altura hasta D, sería 1, 2, 3, 4, sobre el cateto adyacente, que serían 2 y 2, 4. Tenemos que alfa es la tangente inversa de 1 y eso es 45 grados. Realizamos el mismo procedimiento para el ángulo de AC, lo vamos a llamar beta.
Del triángulo que he dibujado, yo sé que la tangente de beta será la altura, que son 3 metros, sobre el cateto adyacente, que serían 6 metros. Obtenemos un ángulo de 26.56 grados. Con estos ángulos podemos descomponer estas fuerzas en su componente horizontal y vertical. Vamos a realizarlo con AB. La componente horizontal de AB será AB por el coseno del ángulo. Esto de funciones trigonométricas, recordemos que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente, esta distancia, llamaremos X, sobre la hipotenusa, AB. Entonces, despejando X, que es lo que yo quiero, será AB, que lo paso a este lado a multiplicar por el coseno del ángulo. De igual manera, yo sé que la componente vertical será AB por el seno, ya que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Lo pueden despejar como hicimos acá. Para AC es exactamente lo mismo. La componente horizontal será AC por el coseno de alfa, bueno, de beta en este caso, porque el ángulo de AC es beta, y la vertical AC por el seno de beta. Entonces, con todo esto claro, vamos a hacer las dos ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X y en Y. Empecemos en X, vamos a asumir que positivo es a la derecha. Igualamos a 0 y observemos las fuerzas horizontales. Sería la componente de AB y AC. Como las dos van hacia la izquierda, serán negativas. La componente horizontal de AB será AB por el coseno de alfa. Y la de AC será AC por el coseno de beta. Igualamos a 0 y tenemos nuestra primera ecuación. Realizamos sumatoria de fuerzas en Y asumiendo que positivo es hacia arriba, igualamos a 0. Empezamos con las fuerzas subiendo, 4.5. Luego tenemos bajando 1. Luego tenemos bajando las dos componentes verticales de AB y AC. Entonces DAB será por el seno y AC también por el seno de beta. Tenemos nuestra segunda ecuación, quedamos con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. De la ecuación 1 podemos despejar AB. Con este resultado vamos a reemplazar AB en la ecuación 2. Bueno, podemos ir realizando operaciones. Aquí 4.5 menos 1 es 3.5. Aquí AB menos y este menos me quedaría más. Entonces quedaría más AC coseno de 26,56 por seno de 45 sobre coseno de 45. Observemos que en esa nueva ecuación nos queda una sola incógnita. Entonces despejando AC obtenemos 3.5. Bueno, ¿qué hice? Pasé los AC al otro lado. Entonces este término me quedó positivo y este negativo. Seno sobre coseno de 45 me da 1. Entonces haciendo factor común a C, al lado derecho que me quedó seno de 26,56 menos coseno de 26,56. Y al pasarlo al otro lado, como está multiplicando a C, queda dividiendo. Resolviendo obtenemos que AC vale menos 7.82 kilonewtons. ¿Qué quiere decir el signo negativo? Yo asumí que esto iba a compresión. Si el signo es negativo, indica que lo que asumí está mal y va al contrario. Por lo tanto, la fuerza AC irá a tensión, es decir, que tira al nodo. Ahora, de esta ecuación donde despejamos AB, simplemente vamos a reemplazar el valor de AC y obtenemos que AB vale 9.9 kilonewtons. Este resultado me dio positivo. Yo asumí que iba a compresión, por lo tanto, me quedó bien. Para continuar el análisis, les voy a recordar qué son elementos de dos fuerzas, porque es importante tener el concepto claro. Un elemento de dos fuerzas es como el elemento AC. ¿Qué pasa? Está unido en sus extremos por pernos, pero a lo largo de ese elemento no hay más fuerzas. Eso se llama elemento de dos fuerzas. Por ejemplo, si tuviese una fuerza por aquí, ya no sería un elemento a dos fuerzas. Estos elementos estarán a tensión o a compresión y la fuerza irá dirigida a lo largo del elemento. ¿Por qué digo esto? Porque si analizamos el nodo C, al nodo C llega una fuerza AC que ya vimos que es a tensión, entonces tira al nodo, que es una fuerza de un elemento de dos fuerzas. Y el elemento CE también es un elemento de dos fuerzas. Por lo tanto, va sobre la misma línea. Eso quiere decir que este tendrá la misma magnitud, CE. Como este va hacia abajo, este irá hacia arriba. Ahí ya genero el equilibrio. Entonces, yo veo que hay otro elemento,
BC. Si estas dos fuerzas ya me generan el equilibrio, ¿esta fuerza qué está haciendo? Absolutamente nada. Entonces, estos elementos se llaman elementos de fuerza cero, que normalmente están en las estructuras y son soportes de seguridad, pero para el análisis estático, estos elementos no representan ninguna fuerza. Dicho esto, entonces aquí en C yo tengo que el elemento BC es un elemento de fuerza cero y también tengo la fuerza CE que será la misma fuerza AC. Vemos que el nodo C ya está resuelto, entonces continuamos con el siguiente diagrama de cuerpo libre del nodo B. En el nodo B tenemos dos fuerzas conocidas, bueno, tres, la de 2 kilonewtons, la fuerza AB que va a compresión, entonces como va a compresión va a empujar al nodo, y la fuerza BC que vale 0, entonces no la voy a dibujar. Tenemos la fuerza BE y DB, las voy a dibujar las dos a compresión, es decir, en dirección al nodo. Iniciamos con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué en Y? Porque en Y la única incógnita será la componente vertical de BD. Entonces tenemos primero 9.9. Recordemos que estas que tienen inclinación, vamos a sacar sus componentes rectangulares, entonces será la vertical. Este ángulo ya lo habíamos obtenido, que es el mismo de la línea hasta D, que es de 45 grados. Entonces, del análisis del anterior sabemos que este lado será 9.9 por el seno de 45. No tenemos más subiendo, bajando tenemos 2 y tenemos la componente BD bajando, que sería esta. Entonces aquí tengo mi triángulo. Entonces este ángulo es el mismo de 45. Miren, es la misma línea, es colineal. Entonces será BD por el seno de 45. No tengo más fuerzas verticales, eso es igual a 0. Despejo BD y obtengo 7.07 kilonewtons. Como me dio positivo, BD yo asumí que iba a compresión, está empujando al nodo, entonces me quedó bien. A continuación hacemos sumatoria de fuerzas en X. Positivo a la derecha tenemos la componente horizontal de esta fuerza, será 9.9 por el coseno de 45. Tenemos la fuerza BE, va a la izquierda, entonces negativa. Y la componente horizontal de la fuerza BD, también negativa, va a la izquierda, será BD por el coseno de 45. Igualamos a 0, la única incógnita es BE, despejando obtenemos 2 kilonewtons positivo, por lo tanto yo asumí que iba a compresión, me quedó bien. Nos quedan dos nodos, entonces vamos a continuar con el nodo E. ¿Por qué con el E y no con el D? Porque si observamos aquí en el D tenemos 1, 2, 3, 4 eslabones y en el E 1, 2, 3, 4 también. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el de E yo ya conozco dos fuerzas, CE y BE. Empezamos dibujando esas dos fuerzas CE y BE. La fuerza CE a tensión, entonces tira al nodo, por eso va hacia afuera la flecha. Y la BE a compresión empuja al nodo. Vamos a dibujar la DE y EG a compresión. Evidentemente observamos que esto no está en equilibrio, ya que hay muchas fuerzas a la izquierda y solo está a la derecha. Lo más probable es que eje vaya a tensión, pero eso lo dirán los cálculos. Iniciamos con la sumatoria de fuerzas en X, ya que en X la única componente es eje. A la derecha tenemos una fuerza de 2, tenemos a la izquierda una fuerza de 782, pero la componente horizontal, entonces será esta. Miremos que este ángulo ya lo habíamos obtenido, que es el de esta línea, 2656 beta. Entonces será 782 por el coseno. Miren, este es el cateto adyacente. Luego tenemos la componente eje, la horizontal. Entonces este ángulo es el mismo beta. Sería menos eje por el coseno de beta. No hay más, igualamos a 0 y despejamos eje. Obtenemos menos 5.58 kilonewtons. El signo negativo indica que no iba a compresión, sino a tensión. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia arriba. No tenemos nada hacia arriba. Entonces, la de 782, la componente bajando será 782 por el seno de beta. La componente bajando de eje será eje por el seno de beta. Aquí tener en cuenta algo. Yo estoy realizando los
cálculos con este diagrama, entonces debo seguir usándolo. Si aquí la fuerza de G me dio negativa, entonces yo lo escribo tal y como me dio menos, y este menos indica pues que iba hacia abajo. Menos DE, eso es igual a 0. Despejamos DE y obtenemos, entonces para despejar DE simplemente es pasarlo al otro lado, lo demás queda aquí, aquí menos por menos, esto me queda más. Entonces obtenemos menos 1 kilonewtons. Menos 1 kilonewtons, el negativo indica que no va a compresión, sino va a tensión. Finalmente nos quedan las fuerzas DG y DF. Entonces vamos a analizar el nodo D. Dibujamos las fuerzas conocidas, DB que va a compresión 7.07 y DE que es 1 a tensión, entonces tira. Vamos a dibujar DF y DG. Entonces aquí, DF, como estaba a compresión, también la dibujaría a compresión. Y DG también a compresión. Realizamos un poco de geometría, entonces vamos a calcular el ángulo en este triángulo amarillo, que lo necesitamos, que será el mismo ángulo de este otro triángulo, los que tenemos acá. Entonces los vamos a llamar teta. Entonces, de esos triangulitos amarillos, yo sé que la tangente de teta es el cateto opuesto, entonces 1 metro sobre el cateto adyacente 2. Aplicando la función recíproca o inversa, teta es la tangente inversa de 1 medio. Eso nos da 26.56 grados. Aplicamos las ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces esta fuerza 7.07 tendrá una componente vertical y una horizontal. Aquí necesito la horizontal. Yo tengo el ángulo que es de 45 grados, recuerden que es de BD, entonces este es el de 45, entonces puedo hacerlas aquí abajito, son las mismas, entonces será 7.07 por el coseno de 45. Luego la componente de G, la horizontal, que va hacia la izquierda y la negativa, entonces será dG por el coseno del ángulo 26.56. Luego la componente DF, entonces también la horizontal que va hacia la izquierda, el ángulo es el mismo, entonces será menos DF por el coseno de 26.56. Igualamos a 0 y tenemos dos incógnitas. Aplicamos la otra ecuación, sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos subiendo la componente DG vertical, entonces será DG por el seno de 26.56. Bajando tenemos 1, bajando tenemos la componente de 7.07 que será 707 seno de 45. Y bajando tenemos la componente de F que será dF por el seno de teta. Igualamos a 0. Como en el primer nodo nos quedaron dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces de la primera ecuación vamos a despejar df. Simplemente la paso al otro lado, me queda positivo y el coseno 26.56 lo paso a dividir. Vamos a hacer estas operaciones para simplificar. Y ahora ese resultado lo reemplazamos en la siguiente ecuación. Entonces donde esté df vamos a colocar 559 menos dg. Observamos que nos queda la única incógnita dg. Despejando obtenemos. Analizando los cálculos, veo que me faltó una fuerza, la de 2 kilonewtons que iba bajando. Observemos aquí el dibujo, tenemos una fuerza externa de 2, que nos faltó sumarla, entonces en la sumatoria de fuerzas en Y, nos falta agregar esa fuerza de 2, que será negativa bajando. Y ahora sí, entonces despeje de F, aquí tenía otro error, la componente vertical de esta fuerza, miren, va subiendo, entonces será positiva. Acá, miren, este signo me queda positivo, este signo también me queda positivo, y me falta sumarle el 2, bueno, el menos 2, porque eso sí va bajando. Entonces despejando de G, este menos 2 lo paso al otro lado, quedaría positivo. En esas correcciones nos queda que dg vale 0.56 kilonewtons. El resultado nos dio positivo, eso quiere decir que lo que asumimos está bien y dg va a compresión. df lo obtenemos de esta ecuación, df nos dio 5.59 menos dg. Obtenemos 5.03 kilonewtons. Como asumimos que iba a compresión y nos dio positivo, nos quedó bien. Con esto obtuvimos todas las fuerzas de la parte izquierda de la armadura de manera muy sencilla. Si les ha gustado el video, no olviden suscribirse, seguir la lista que próximamente iremos con el método de las secciones y compartir con sus amigos. Nos vemos en la próxima.